La Mar Medina presenta Hit and Mistake. Gracias. Demasiado volumen. Vamos. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el izquierdo. Unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el izquierdo. Unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el lado izquierdo. Unas personas hacen esto con el lado derecho y esto con el lado izquierdo. Unas personas hacen esto con el lado derecho o esto con el lado izquierdo. Solo se ha hecho el experimento con unos cuantos sujetos. Unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el izquierdo. Algunos sujetos solo se ha hecho el experimento con unos cuantos sujetos. Solo se ha hecho el experimento con unos cuantos sujetos. Unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el izquierdo. Solo se ha realizado el experimento con unos cuantos sujetos. Pero resulta interesante que haya una diferencia en la manera
que tiene la gente de recordar los tonos. Pero resulta interesante que haya una diferencia en la manera que tiene la gente de recordar los tonos. Unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el izquierdo. Solo se ha realizado el experimento con unos cuantos sujetos. Sujetos. Pero resulta interesante que haya una diferencia en la manera que tiene la gente de recordar los tonos. Pero resulta interesante que haya una diferencia en la manera que tiene la gente de recordar los tonos. Unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el izquierdo. Solo se ha realizado el experimento con algunos sujetos. Pero resulta interesante que haya pero resulta interesante que haya una diferencia en la manera que tiene la gente de recordar los tonos. Resulta interesante, pero resulta interesante que haya una diferencia en la manera en que la gente recuerda los tonos. Unas personas hacen esto con el lado derecho del cerebro y otras con el lado izquierdo. Solo se ha realizado el experimento con unos cuantos sujetos. Pero resulta interesante que haya diferencias entre la manera que tiene la gente de reconocer los tonos. Los que emplean el lado derecho recuerdan los tonos tarareándolos interiormente. Los que emplean el lado derecho recuerdan los tonos tarareándolos interiormente. Unas personas hacen esto con el lado derecho del cerebro y otras con el izquierdo. Solo se han realizado experimentos, solo se ha hecho el experimento con unos cuantos sujetos. Solo se ha hecho, solo se ha hecho.
personas hacen esto con el lado derecho y otras con el lado izquierdo. Solo se ha realizado el experimento con algunos objetos, pero resulta interesante que haya diferencias entre la manera que tienen los objetos de recordar los tonos. Los tonos los que crean el lado derecho del cerebro recuerdan los tonos mentalmente. Los que utilizan el lado izquierdo, o bien son músicos expertos que visualizan las notas en una escala, o utilizan un enfoque analítico y visualizan las notas, por ejemplo, como barras de diferente longitud. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Sí? Los que utilizan unas personas hacen esto con el lado derecho y otras con el lado izquierdo. Los que utilizan el lado izquierdo, o bien son músicos expertos. Interesante que haya diferencias entre la manera que tiene la gente de recordar los tonos, las personas de recordar los tonos. Los que emplean el lado derecho del cerebro recuerdan los tonos memorizándolos mentalmente. Los que utilizan el izquierdo, o bien son músicos profesionales, utilizan el izquierdo, músicos profesionales, los que utilizan el lado izquierdo, o bien son músicos expertos que visualizan las notas en una escala, o utilizan un enfoque.
Hola, me llamo Mar Medina, eres Tirse y la pieza va de equivocarse todo el rato. Bueno, es la tercera vez, o sea, hemos practicado dos antes con dos textos diferentes y la verdad es que una cuarta no sería capaz porque se me satura el cerebro, tengo problemas con la memorización. La cosa es utilizar un patrón geométrico que implica el movimiento para aprender algo de memoria, porque creo que siempre tendemos a separar los procesos mentales de los físicos como si fuesen dos cosas separadas y yo llevo desde pequeña haciéndolo así, creo que por eso acabé bailando, porque para mí estudiar era esto, igual no con tanto esfuerzo, eran cosas más pequeñitas de salto con el pie, pero después llegaba a los exámenes y lo que veía en mi cabeza era el movimiento y la alfombra de casa de mis padres y no el texto. Bueno, me fue mal, y ya está, solo eso, es un juego que promueve